Antes de cederle la palabra a los dos expositores, voy a proceder a leer los currículums de cada uno de ellos. Gustavo Calviño es abogado, egresado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario, es director del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral, profesor asociado nivel 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Es profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la UBA. Es docente estable de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, profesor invitado en varias universidades nacionales e internacionales. Fue miembro de la comisión redactora del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, designado por Resolución 496 del año 2017 del Ministerio de Justicia de la Nación. Es autor de publicaciones y libros en distintos países, entre ellos su última obra publicada en Astrea en el año 2016 sobre carga de la prueba. El profesor Mario Laporta es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es especialista y máster en Derecho Penal y también en Derecho Tributario. Es LLM en Litigación Oral en Estados Unidos, es profesor titular de Derecho Penal por la Universidad Austral. Es coordinador académico de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral, es codirector académico de la Diplomatura en Litigación Penal y asimismo es autor de varias publicaciones y libros de Derecho Penal. Ahora sí, sin más, y agradeciendo por supuesto a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, le cedo la palabra a Gustavo, que lo vemos allí desde la sede de Cerrito de la Universidad Austral. Muchísimas gracias, profesor Jerónimo Lago Alberdi. Muchísimas gracias a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro y a todos los participantes que se están sumando a esta masterclass, donde junto con el doctor Mario Laporta vamos a tratar de charlar en algunos minutos algunas cuestiones relativas con la litigación. Todos conocemos los mandamientos de Couture, de Eduardo Couture, pero quizá no conocemos lo que hace 60 años un abogado de Texas, el doctor Ronald Boyd, escribió a su hijo que estaba terminando la universidad en ese año, en una carta con 21 consejos. Estos consejos que escribió poco tiempo después que los mandamientos de Couture de los que hablaba, se conocieron y se hicieron muy famosos en su momento. En su carta, dirigida a su hijo, Boyd le daba un primer consejo, que era respetar la regla de los 9. ¿Qué es la regla de los 9? Él sostenía que de 10 personas, 9 eran honradas, justas y buenas personas. Por lo tanto, en los tribunales, 9 de cada 10 veces ganan los casos los justos. Por lo tanto, hay que tener esperanza en la justicia y en lo que pasa en los tribunales. Y entre otros de los consejos, el número 15, decía Boyd que el tribunal es donde empieza el show. ¿Qué quería decir con esto? Que en verdad hay que estar preparados para los casos y es ahí donde se junta la teoría con la práctica. Y hace tiempo sostenemos, el lugar perfecto donde se junta la teoría y la práctica para el abogado es en la sala de audiencias. Y Boyd decía que en realidad es motivo de orgullo que de un abogado digan, él es un gran litigante. Y estas palabras de alguna manera son también seguidas por otro autor español, Joseph Gálvez, hace no tanto tiempo, que sostenía que el abogado litigante es el abogado más completo. Y daba inclusive un mensaje de esperanza, cuando decía que una vez que se imponga en el mundo legal la inteligencia artificial, la buena noticia es que los abogados litigantes van a ser los últimos en desaparecer. Y esto da pie para el primer punto que queremos tratar antes de tener el contrapunto con el profesor Mario Laporta, que es ¿en qué consiste litigar? Litigar es un arte. Litigar, que etimológicamente viene de litigium, de lid, de confrontación, de disputar algo en juicio, implica en verdad que alguien va a tener un adversario en el proceso, alguien va a tener un adversario del otro lado, pero eso es no algo malo, sino por el contrario, eso es bueno porque así podemos tener un tercero imparcial que defina después la contienda. Entonces, cuando hablamos de litigación, de alguna manera nos tenemos que dirigir también a un breve análisis de lo que ocurre con los sistemas de justicia, porque en realidad la litigación, propiamente dicha,
se den en un sistema de carácter adversarial, porque yo necesito de un adversario para litigar y para tener un tercero imparcial que resuelva la contienda. Ahora también el problema lo tenemos en otros modelos de justicia, donde en realidad no se sigue el sistema adversarial y lo que se busca es investigar. Y acá viene el primer aspecto para subrayar. Plantearnos si en verdad estamos litigando bien. Porque muchas veces estamos yendo a los tribunales a ver qué pasó, cuando en realidad tenemos que ir a los tribunales a demostrar lo que ocurrió. Por eso ahora le voy a pasar la palabra nuevamente a Jerónimo, porque queremos hacer una breve encuesta que tiene que ver con este tema. ¿Estamos preparados y formados para la litigación? Jerónimo, adelante. Van a recibir en cada uno de sus dispositivos, en sus computadoras, una encuesta que hemos preparado para ustedes, en la cual les queremos consultar si ustedes han sido formados en sus carreras universitarias en el arte de litigar y en técnicas de litigación, tanto oral como civil. Y en función de eso, obtener por parte de ustedes una perspectiva de formación que nos puede servir a nosotros para entender si de verdad estamos entrenados o no para litigar tanto en sede penal como en sede civil. A medida que se va completando la encuesta, ya ha votado casi el 75% de los más de 300 asistentes que están actualmente conectados. Bueno, habiendo votado ya casi el 90% del padrón, podemos finalizar la encuesta y compartir los resultados. Observarán ahí que solamente el 21% ha dicho que sí, ha recibido algún tipo de formación en su carrera universitaria en técnicas de litigación, pero la gran mayoría, casi el 80%, no. Dejo de compartir resultados y ahora sí, Gustavo, te devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Mario, buenas tardes, bienvenido. Lo que hemos armado hoy es un contrapunto, un diálogo con Mario en base a 7 preguntas que nos van a estar planteando para poder, sobre todo, analizar algunos aspectos de la litigación y, sobre todo, tratar de demostrar que lo que tiene que ver con la litigación no es patrimonio exclusivo del proceso penal. Los que estamos en la actividad mayormente no penal, sobre todo trabajando en procesos civiles, comerciales, administrativos, también podemos aprender mucho de los penalistas en técnicas y herramientas de litigación. Así que, Mario, muchísimas gracias por poder compartir esta actividad y bueno, y si estás listo ya, arrancamos. Buenas tardes, Gustavo. Sí, perfectamente listo ya, después de haber sorteado 5 choques en la Panamericana. Cosas que a cualquier litigante le puede pasar también, ¿no? Encima en el sentido hacia Capital, o sea, ni siquiera venía de Capital. Así que, pero bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Adriel, Jerónimo y bueno, Gustavo. Es un placer para mí integrar este panel, esta masterclass que veníamos programando hace algún tiempo. Y también esto es para mí motivo de mucha alegría porque en cierto modo también tiene que ver con dar algunas pistas sobre el lanzamiento de la diplomatura en litigación penal, que también hemos preparado junto con Gustavo como integrante del Consejo Académico. Y la idea de hoy es discutir algunas cosas, ¿no? Y un poco como decía Gustavo, tratar de animar a los civilistas a la cuestión de la litigación oral, ¿no? Creo que desde mi lado, ¿no? Que expreso la banda penalista, creo que vamos a tener algunos contrapuntos interesantes sobre el punto, que me parece que en las preguntas que ya punteé, lo van a ver. Así que bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Gustavo, por la presentación y por la invitación a esta masterclass. Bueno, muchas gracias. Arrancamos nomás, Jerónimo, con las preguntas y a discutir. La primera pregunta que tenemos para ambos expositores tiene que ver con qué consejos metodológicos pueden dar a los aquí asistentes para preparar el caso.
Bien. Voy a arrancar, porque un poco algo hablamos con Gustavo, pero para respetar el tiempo y cumplir con esta idea. A ver, hay cuestiones que son súper básicas y que no por básicas en el litigio se las olvidan, ¿no? A mí me pasa muchas veces de ver que los abogados no recogen toda la información del caso, ¿no? Entonces, recoger la información es algo vital porque nosotros tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Y en este punto, por lo menos, esto nos pasa mucho a los penalistas, mucho, que somos así como los oncólogos del derecho, ¿no? Venimos ahí a escuchar las miserias de la gente. Tenemos que procurar que el cliente no nos mienta, ¿no? Esto es un desafío a veces para el abogado y a veces lograr esa empatía con el cliente para que no nos mienta, nos deje decir todo lo importante. Y esa es una de las primeras premisas que, o sea, no sé si se puede llamar metodológico, pero sí es un consejo trabajar en esto, lo que los psicólogos llaman el rapport, ¿no? La empatía con la persona que nos viene a ver, para que nos dé toda la información, para que no tenga vergüenza, ¿no? Todos alguna vez fuimos al médico y tuvimos vergüenza de decirle algo, ¿no? Esto es lo mismo, exactamente igual. Y sobre todo, lo primero que uno tiene que tener, y esto de nuevo es una obviedad, ¿no? Este es muy el principito, como lo esencial es invisible a los ojos, pero hay que tener muy, muy claro el objetivo. O sea, un abogado cuando litiga tiene claro su objetivo el día 1, sabe a lo que va, sabe para qué lleva el caso al pleito. O sea, ya ve para qué somete el caso al tribunal. Yo cuando tengo un caso, yo ya sé si voy a terminar en un acuerdo, si voy a terminar en un juicio oral. Si a veces esto pasa, ¿no? Lo hago simplemente para ganar tiempo, para trabajar una negociación civil o comercial. Esto hay que tener claro el objetivo y no hay que asustarse. Muchas veces ¿no? El litigante se asusta del objetivo o lo considera poco noble. Tener un propósito de negociación en una causa comercial es un objetivo de un litigante. O sea, no sé qué nivel de nobleza tendrá, pero nosotros no estamos ahí para hacer ningún tipo de evaluación moral, sino que tenemos que tener un objetivo súper, súper claro. Y para mí lo más importante es contar con toda la información y tener muy claro el objetivo, dónde va a terminar nuestro caso. Y otra cosa que también veo, que es coyuntural, pero también creo que es metodológico, y también generas muchos errores en la práctica, es no anteponer el interés personal, académico, de vanidad, al interés profesional. Esto pasa infinidad de veces que un litigante se siente constreñido por algo que escribió o de alguna manera va a un juicio. Esto yo lo viví hace muy poquito, un abogado que quería un juicio oral y después de rascar un poco, un codefensor, que su objetivo era pelearse con el fiscal porque había quedado con las ganas de pelearse de otro juicio. Entonces, hay que siempre anteponer el interés profesional que está identificado con tu propósito en el litigio. El litigante solamente quiere persuadir, ¿bien? Y nosotros tenemos que proponernos persuadir como litigantes. Es lo más importante. La siguiente consulta, la siguiente pregunta o consigna, tiene que ver con cómo influye la estrategia y la táctica desde un punto de vista práctico. Bien. A ver, un segundo. A ver, obviamente que vamos a esperar después a Gustavo, lo vamos a dejar que retome. Ahí volvió. Ahí está, sí, me habían silenciado. Dale vos. Perdón. Bueno, justo esto que lo había preparado perfecto. A ver, un tema metodológico con respecto a la teoría del caso, es algo que por ahí los civilistas no le damos importancia, ¿no? En realidad, la pata metodológica de una teoría del caso, que es lo que decía Mario, pasa por lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio, ¿sí? Hecho, derecho y prueba. Y esto es muy importante y eso nos lleva inclusive a los abogados a tener que investigar, ¿sí? Los abogados investigar el caso. El cliente trae algún tipo de información, pero nosotros tenemos que ser investigadores, porque inclusive el cliente trae algún relato, trae alguna prueba, pero nosotros tenemos que salir a buscar más prueba. ¿Por qué? Porque hay que armar el caso, hay que llevar un caso sólido a tribunales. Como les decía al comienzo, no hay que ir a la pesca a los tribunales. Y esto que no se le da mucha importancia en el proceso civil, tiene mucho que ver con lo siguiente, ¿no? Con entender el proceso como un ejercicio estratégico también, ¿sí? Un ejercicio estratégico para la defensa. Entonces, esto hay que trabajarlo, no hay que tener miedo de investigar. El abogado suma con su arte, su conocimiento, su experiencia, la posibilidad de salir a buscar nuevas pruebas. Entonces,
es muy importante este aspecto de armar el caso, ¿sí? Y es algo, aparte, básico que se está olvidando en la Argentina en los últimos tiempos. Una de las leyes más antiguas en vigencia es la Ley 27, que dice que no hay jurisdicción sin caso. Tener un caso es presupuesto de la jurisdicción. Por lo tanto, los abogados tenemos que trabajar en consecuencia preparándonos para llevar los casos, buenos casos, solventes, basado en el trípode de lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Avanzamos ahora sí a la siguiente pregunta que les adelantaba hace instantes, mientras van llegando bastantes consultas por el box. En la práctica, ¿cómo influye la estrategia y la táctica? Gustavo, ¿querés comenzar vos? Gracias. A ver. Te hemos perdido nuevamente con el micrófono. A ver si lo podemos solucionar. A ver ahí. Ahora sí. Teníamos bárbaro y alguien tocó algo y ya no funciona de la misma manera. A ver, gracias Jerónimo. Hay algo muy importante que es diferenciar el concepto de estrategia del de táctica. Y acá tomaría palabras del maestro Ciro Caldani, ¿no? Porque la estrategia, que tiene que ver obviamente con lo que es la litigación, no es otra cosa que elegir las mejores herramientas para lograr nuestros objetivos. Los objetivos de los que hablaba Mario, ¿no? Tengo que tener claros los objetivos en el proceso. Ahora, lo táctico implica una toma de decisiones muy rápida, muy instantánea, en ciertos momentos durante la actividad de litigación, para poder servir a la estrategia. Por ejemplo, táctica es desistir de un testigo, porque ya el hecho con el que quiero, el hecho de que quiero probar con ese testigo, lo doy por probado, entiendo que cumplir el estándar de prueba con otros testigos, listo. Táctica, desisto del testigo, o desisto de un informe, no apelo. Todo el tiempo estamos sirviendo con decisiones tácticas a nuestra estrategia. Ahora, no es fácil tomar decisiones tácticas adecuadas, porque no tenemos tiempo muchas veces, y esto requiere básicamente tres cosas. Primero, un conocimiento acabadísimo de la teoría del caso que estamos defendiendo, porque esa es la columna vertebral de la litigación. Segundo, tener un conocimiento bastante importante de lo que es lo procesal. Y tercero, manejar muy bien los fundamentos probatorios. Generalmente las decisiones tácticas en el proceso se toman, o las más importantes se toman en la etapa de prueba. Y para eso tenemos que estar formados. Mario, adelante. Bueno, comparto muchísimo lo que decís, Gustavo. Al margen de los tecnicismos, hay otra cuestión que yo considero que es vital en la litigación, porque nosotros enseñamos litigación, bueno, con Gustavo compartimos la cátedra de litigación en el grado del Austral, que es algo bastante novedoso, cátedras de grado de litigación. Y hay algo que para mí es esencial y fundamental y me parece que no puede haber litigio sin una buena base de dogmática y procesal. Es decir, si yo quiero construir un cargo, no soy un fiscal y quiero construir un cargo por estafa, tengo que tener muy claro lo que es el ardid, lo que es el ardid idóneo, lo que es la competencia de la víctima, la necesaria concatenación entre los elementos de la estafa. Esto es fundamental, porque si yo no puedo armar un caso si no tengo la estructura, ¿no? Este es como alguien que quiera construir un edificio sin consultar a un ingeniero, ¿no? O un arquitecto. Entonces, es decisivo tener una buena base dogmática y procesal. Es importantísimo, porque de esto se trata, ¿no? Cuando nosotros enseñamos litigación, los presupuestos fácticos y jurídicos de una teoría del caso. O sea, nosotros tenemos que conocer los presupuestos jurídicos, las proposiciones normativas del caso. Entonces, para esto tenemos que saber derecho, tenemos que haber estudiado mucho. Y es importante, no puede estar disociada el litigio del derecho de fondo. Esto es una mala idea, ¿no? Que esa separación entre el procesalista y el penalista, y ahora pareciera ser que va a haber una separación entre el hábil litigante y el penalista. Les puedo asegurar que no. Uno puede parecerse mucho a los actores en las principales películas. Nosotros enseñamos litigación con películas gringas. Uno puede parecerse mucho a ese actor al que doblea el testigo, al que grita, ¿no? Va a terminar pareciendo más al Jim Carrey de Liar Liar, ¿no? que buen abogado. Porque si uno no sabe el fondo, todo eso es instrumental. Se agota en el propio proceso de un interrogatorio, de un contra, lo que fuere. Y otra cuestión que tiene que ver con la estrategia es nunca sobreestimar el caso.
A veces los abogados pensamos que tenemos el caso del milenio o que vamos a hacer jurisprudencia, ¿no? Que va a ser un leading case o lo que fuere, y no hay que sobreestimar el caso. O sea, el caso vale lo que es. O sea, y si ese caso no es el caso de tu vida, bueno, ya vendrá el próximo. No todos los casos, y de hecho muchas veces pasa, y a mí me pasó en la práctica, de estar en un caso hermoso, gigante, importantísimo, en donde tu rol tiene que ser mínimo y quirúrgico. Y eso es muy importante, no tomar un protagonismo exagerado. También he visto muchos juicios orales, clientes condenados, ¿no? Por el protagonismo exacerbado del abogado. Lo he visto muchas veces y es lamentable verlo y duele que un colega al lado esté haciendo eso y perjudique a un cliente por vanidad. Y otra cosa que también es importante es pensar en el cliente, en el que te encomienda el caso, porque esa tiene que ser tu estrategia. Obviamente que el cliente no le va a imponer al abogado la estrategia, ¿no? Por eso yo soy abogado y si ahí hay algún tipo de desaveniencia, bueno, es una decisión profesional. En general uno puede decir, bueno, yo creo que mi solución es la que va y entonces tengo que expulsar al cliente, o uno puede decir, bueno, el cliente en definitiva tiene razón, esto depende mucho del caso, pero nuestra estrategia tiene que mantenerse hasta el final. Bien, nosotros no podemos variar a mitad de camino, salvo que haya una variación exorbitante, pero tenemos que proyectar el caso hasta el final. Eso es muy importante. Y otra cosa que para mí es decisiva, y yo la recomiendo mucho, la verdad que lamentablemente esto en la práctica se ve mucho, es el fair play. Es el fair play con los colegas. Es importantísimo el fair play con los colegas, ¿no? ¿Se acuerdan la fábula de Pedro y el Lobo? Nosotros como litigantes hay un ítem que es muy importante y que esto no se enseña en ningún lado y tiene que ver con nuestra credibilidad, ¿no? Yo lo viví desde adentro, lo viví como funcionario de la justicia. Hay firmas que se leen más que otras. ¿Por qué? Porque hay abogados que son más creíbles que otros, ¿no? Eso cuando el abogado hace el escrito de 100 páginas para el cliente, con eso no se leen. Bien, entonces uno tiene que ser persuasivo. Y este es nuestro propósito. Entonces nuestra estrategia tiene que ver con eso. Y el fair play es muy importante porque hace mucho, a ver, principalmente porque corresponde, y si uno lo ve desde la parte estratégica, hace mucho a la credibilidad del abogado. Un abogado que respeta el fair play es más creíble. Varias de las preguntas, Mario, van en este sentido, después las vamos a ir agotando. Vamos con la siguiente, que tiene que ver con cómo se prepara la prueba testimonial. Entiendo que ahora Mario nos va a desasnar en el ámbito penal. Bien, tanto como desasnar. A ver, hay una cuestión, yo anoté algunas cosas, pero quizás la voy a decir casi de atrás para adelante. Hay una sobreestimación de la prueba testimonial, ¿no? O sea, cuando nosotros aprendemos litigación y vemos los libros de texto, lo poquito que se escribió, o sea, todo está ideado a raíz de la prueba testimonial. De hecho, si uno se fija en las películas y lo que un litigante quiere, siempre quiere el contra, ¿no? El contrainterrogatorio, que es interrogar al testigo del adversario. Y todo está centrado en el contra, ahí está el interés. Y créanme que el contrainterrogatorio es una prueba que la vamos a usar en un porcentaje muy bajo de los casos. Tiene que ser muy, muy, muy específico y muy puntual, porque ese es el lugar en donde vos perdés el caso. En un contra mal hecho perdés el caso. O sea, mal preparado, lo que vas a lograr es afirmar el caso del adversario. Por eso lo importante para preparar un testimonio es tener muy, muy clara tu teoría del caso, ¿no? Muy claras tus proposiciones fácticas y jurídicas. Enlazado con lo que yo decía antes, si vos, no sé, querés defender un caso de lavado o querés acusar por un caso de lavado, tus proposiciones fácticas van a ser vinculadas con el origen de los fondos o con el delito precedente y vas a tener que ordenar tus testimonios a eso. Entonces, la manera más clara es tener súper, súper precisa tu teoría del caso. Ahí vas a poder interrogar a los testigos de modo de distinguir lo decisivo o lo principal de lo accesorio. Y hay una cuestión que con Gustavo lo hablábamos, esto es una pésima costumbre, y yo de hecho a veces digo exagerando quizás, pero no sé si tanto, que es una mala praxis del abogado. Los abogados tenemos que interrogar antes a los testigos. No está mal eso, no está mal. Digamos, yo siempre digo, yo no sé si me considero joven o viejo o qué, pero siempre digo que los abogados viejos tienen temor, ¿no?, de contactarse con el testigo, esta remanencia del testigo que es un arcángel que viene a decir la verdad y que si nosotros lo tocamos o nos miramos con el testigo, esto va a contaminar su verdad revelada, ¿no? Y esto está mal. O sea, si yo soy abogado y tengo que decidir si llevo o no llevo un testigo al juicio, tengo que saber qué es lo que va a decir.
Es básico, porque si yo no sé lo que va a decir, si yo llevo para mi caso un testigo que al final me va a salir en contra, que créanme, pasa en enorme cantidad de los casos, en enorme cantidad los litigantes pierden los pleitos por la prueba que ellos mismos proponen. Entonces, esto puede ser visto como un caso de mala praxis, ¿no? De tirar un testigo a la leonera ahí sin saber lo que va a decir. Y entonces hay cosas, ¿no? Ese famoso, no me acuerdo qué publicidad decía, pasan las películas, pasan la realidad. Bueno, acá no, acá no. Lo que pasa en las películas no pasa en la realidad, les puedo asegurar que no. Nosotros lo usamos como base, pero créanme que no pasa en la realidad. El interrogatorio hay que prepararlo, pero no sobre la base de una especie de checklist de preguntas, ¿no? No es que llevar las preguntas anotadas. O sea, el interrogatorio hay que prepararlo para pensar en la información que el testigo va a dar, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar en las probables preguntas, ¿no? que podemos hacerle al testigo para que cubra, para que complete de información nuestras preposiciones fácticas, ¿bien? Pero lo que no podemos es tener las preguntas preparadas de antemano porque nunca sabemos cómo va a responder. Esto nos va a trabar en la práctica. A veces yo veo abogados que llevan las preguntas hechas en una listita y a la primera pregunta ya la segunda no le calza, ¿no? El testigo no va a responder como vos pensás. Eso que se enseña en litigación, bueno, es un prototipo, pero realmente en un contra nunca te va a responder por sí o por no, el no recuerdo, no lo sé. Bien, entonces la clave del interrogatorio es tener en cuenta que el testigo viene a dar información y que el juez esa información no la conoce. Bien, y nosotros como abogados sí la conocemos, entonces somos una especie de tránsito entre la información que tiene el testigo y lo que nosotros queremos que el juez conozca. Por eso, aunque parezca un consejo medio feng shui, la paciencia es fundamental y la tranquilidad y hacer un interrogatorio escalonado, ir cubriendo, ir pintando, coloreando nuestras proposiciones fácticas es decisivo. Y de esa manera uno tiene que preparar la prueba testimonial. Porque como decía al comienzo, la prueba testimonial hoy por hoy, o sea, no sé si es la prueba estrella de un juicio. Nosotros vemos en los pleitos, sobre todo en los juicios penales, que ahora está muy de moda el tema de los celulares. O sea, esto está puesto en cuestión porque hay cámaras de seguridad, mucha gente está filmando con un celular, hay cotejo de celdas donde la gente se está moviendo, y esto es muy útil para corroborar o refutar. Hoy la prueba estrella de los procesos penales está siendo incautar el celular de alguien. O sea, y lo que se está discutiendo a nivel procesal, y yo invito a todo el mundo a escribir sobre esto porque es la discusión procesal clave, es cuánto uno puede buscar en un celular que secuestró. Porque cuando vos abrís el celular, abrís toda la intimidad de esta persona y de todos los que se conectaron con esta persona. Piensen en los casos que están en la televisión, en donde casi todos nosotros somos abogados litigantes, y esto créanme que da por tierra la prueba testimonial. Entonces, hay que prepararla siempre cubriendo esos espacios de información, pero teniendo en cuenta que hay refutaciones demasiado concretas. Coincido, Mario, con esto de que la prueba testimonial obviamente no es tan importante hoy en día. Antes la gente te venía con los testigos, ahora te viene con la captura de pantalla, te viene con un video, ¿sí? Pero hay algo interesante con respecto a la preparación de la prueba testimonial, porque, a ver, en el proceso civil todavía estamos muy agarrados de sistemas de investigación, ¿no? Donde se ve mal la preparación de la prueba. A ver, si un cliente me trae un caso, me hace un relato y me trae los testigos, yo como abogado tengo que contactarme con los testigos para ver qué información tienen, porque esa información de los testigos me va a servir no solamente para interrogarlos y preguntarles lo que saben en un juicio, no sobre lo que no saben, sino también para armar mi caso y seguir a partir de ahí buscando otras pruebas y buscando más información para el caso. Por eso, digamos, en el proceso civil estamos todavía, inclusive, con cosas sorprendentes. Ha habido un autor extranjero que hace muy poco publicó un libro donde dice que el abogado no tiene que tener ningún contacto con el testigo, y dice que el abogado no tiene que interrogar al testigo, tienen que poner una figura de interrogador profesional en los tribunales, y si no, que interroga al juez. O sea, esto se da de patadas con la litigación, porque en realidad es no entender la bondad de un sistema adversarial como método de debate para que del debate surja información de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre un método o un sistema adversarial con respecto a un inquisitivo? En que la información que surge de un proceso adversarial es de mejor calidad que la del inquisitivo porque tiene controles cruzados. Hay controles horizontales entre las partes y siempre a resguardo un tercero imparcial que también controla. Entonces,
la calidad epistemológicamente de esa información que va a llegar al juez para dictar la sentencia va a ser mejor. Entonces es un poco una cruzada en el proceso civil de tratar de romper con esa vieja creencia de que el abogado no tiene que tener ningún tipo de contacto previo con el testigo. Al contrario, miren, cada vez que en una audiencia yo escucho una pregunta que hace un abogado, o generalmente el que hace un juez a un testigo en un proceso civil, y el testigo dice no sé, es porque en realidad el fracaso es de la pregunta, porque estamos yendo a pescar. Entonces, lo de la preparación no es ir a decirle al testigo lo que tiene que declarar, no, jamás, el fair play del que decía Mario, que estoy totalmente de acuerdo, sino simplemente nosotros conocer qué información tiene el testigo para salir a interrogar después respecto a la información que tiene, y no estar dando vueltas horas y horas con preguntas en el aire a ver qué nos encontramos de lo que sabe el testigo. Y otra cosa, todavía inclusive los códigos procesales civiles, te siguen de alguna manera asumiendo que presentes un interrogatorio por escrito, previo, cuando interrogar es otra cosa, ¿no? Es estar muy atento, concentración, como decía Mario, ir llevando con distintas técnicas, digamos, la declaración. ¿Por qué? Porque la idea es justamente que obtenga información de calidad del juez para el momento de tomar la decisión. Nosotros tenemos a veces audiencias testimoniales de 45 minutos, 1 hora. Si ustedes van a otros países donde hay proceso civil oral de carácter adversarial como en España, uno ve que las audiencias de testigos demoran 6, 7, 8 minutos como máximo. ¿Por qué? Porque el abogado sabe ir al hueso, se sabe que ir a preguntar cuál es la información relevante para el caso. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Obviamente, y de nuevo, preparando una teoría del caso estratégicamente llevada después en el proceso. Porque cada pregunta que le hacemos a un testigo responde a nuestra teoría del caso. El buen interrogador interroga bien porque tiene muy clara su teoría del caso. Y en base a eso va obteniendo información al servicio de su teoría. Después hay obviamente distintas técnicas como la de la ficha, etcétera, para preparar el caso y preparar ya la declaración del testigo en base a la información que tiene. Pero no podemos ir a una audiencia a tribunales sin conocer qué información tiene nuestro testigo. Después veremos lo del contrainterrogatorio, que es un punto aparte que lo vamos a charlar en un ratito con Mario. Pero simplemente esto, hay que quitarnos de la cabeza esta idea de que es malo la preparación, entendida la preparación como algo que no es en realidad, ¿no? El abogado no tiene que decirle al testigo lo que tiene que declarar, jamás. Pero sí el abogado tiene que saber qué información tiene el testigo. Esa es una clave, me parece a mí, para litigar mejor en base a una prueba que está hoy en día sobrevaluada, pero que muchas veces es importante y que también suma. Los que litigamos sabemos que utilizamos la testimonial muchas veces para cubrir algunos flancos de debilidades probatorias. Y por eso a veces la prueba testimonial también puede llegar a sumar sin ser por ahí decisiva. Así que me parece que es un aspecto interesante. Gracias. Me habían prometido mayores rispideces y encuentro bastantes similitudes entre las dos respuestas. Voy a aprovechar el envión de Gustavo para hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo atraer la atención del juez cuando tomo una declaración? Bueno, este es un tema, ¿no? Sobre todo ahora vamos a ver lo que ocurre con las audiencias por las audiencias telemáticas, pero a ver, el tema de la atención en un interrogatorio, como decía Mario, que el abogado se ponga en estrella o que se ponga a pelear con el testigo, etcétera, bueno, eso no es bueno, pero el tema es cómo podemos captar la atención del juez. Bueno, en base a preguntas concretas, a saber llevar el interrogatorio, yo creo que la primera decisión es, bueno, a ver, ¿qué clase de interrogatorio voy a llevar? ¿No? ¿Voy a llevar un interrogatorio cronológico o voy a llevar un interrogatorio temático? Si llevo un interrogatorio temático para poder captar la atención del juez y que el testigo esté sabiendo a qué apunto, en realidad está bueno recurrir a las preguntas introductorias o situacionales o a ciertas guías temáticas que colocamos a efectos de poner en autos, como se diría, al testigo con respecto a la información que queremos sacar. Por ejemplo, ahora le voy a interrogar respecto de tal cosa, usted me podría contar respecto de tal accidente, o sea, primero situarlo, y después ir a preguntas más concretas, ¿no? O sea, pasar a preguntas cerradas y un poco más específicas. Entonces, así yo voy a captar la atención del juez porque él va a entender fácilmente qué estoy tratando de demostrar con eso. Y segundo, otra cuestión que se utiliza mucho para captar la atención del juez es esta técnica de corto ampliación, corto largo, ¿no? O sea,
una pregunta cerrada, contundente, luego ir para que el testigo se me sitúe, después ir a una pregunta abierta para que él hable, tener al testigo, digamos, bajo cierto control, pero combinando preguntas cerradas, abiertas, con respuestas cortas y largas, y eso hace un poco más dinámica la declaración. O también recurrir a la técnica del looping, ¿no? O sea, yo voy usando la información que me da el testigo para pasar ahí a la nueva pregunta, o sea, tratar de que el testigo esté interactuando con el que interroga. Y esto hace un poco más ameno al que escucha la actividad del abogado y el testigo, y son cuestiones que ayudan a mantener la atención, tratando de no hacer jamás preguntas que sean totalmente inconducentes, irrelevantes o que sean pérdida de tiempo. ¿Sí? Y cuando tenemos testigos que hablan demasiado, bueno, tratar de llevarlos, cambiar a preguntas más cerradas, de respuesta más corta, para que no se nos desmadre la declaración, porque atención, los seres humanos tenemos un tiempo bastante limitado, ¿no? Entonces, para prestar atención, valga la redundancia. Entonces, esto lo tenemos que también respetar en las declaraciones. Bien. Y acá hay una cuestión que no sé si nos vamos a pelear, pero lo cierto es que los penalistas estamos quizás un poco más acostumbrados a un proceso oral. Ahora estamos en tránsito, ¿no?, hacia un sistema adversarial oral y acusatorio, que invitamos a los civilistas a trabajar por esto, a Gustavo sobre todo, a seguir peleando por esto que a nivel latinoamericano está de a poco imponiéndose a nivel civil, viene un poco atrás, pero esto es decisivo para que los pleitos tengan un mejor nivel de información. Pero yo reconduzco la pregunta a cuando nos dirigimos al juez, ¿no? Cuando tratamos con el juez, no solamente cuando hay una declaración, cuando alegamos, cuando hacemos peticiones. Yo, por ejemplo, y esto puede ser una tontería, pero yo tomé cursos de oratoria, ¿no? Trabajé con una fonoaudióloga, con un locutor, o sea, me preparé de un montón de formas para poder alegar de la mejor manera posible. Y hay una cuestión que es clave cuando uno alega frente a un juez o hace una petición. Y parece una tontería, parece romántico, un poco lo es, ¿no? Pero cuando vos le hablas a un juez lo tenés que mirar a los ojos. O sea, nunca, jamás, jamás, jamás tenés que leer. O sea, ¿alguna vez alguien vio una declaración de matrimonio leída, una propuesta de amor leída? Esto es tremendo. O sea, bueno, tampoco se le puede leer a un juez, ¿no? Entonces, esto es algo así como esencial. Y bueno, el proceso civil se trata de preguntas preestablecidas, leídas en un orden anterior a la declaración de testigo, ese pliego. Y esto no hay que llevarlo al ámbito penal, o sea, en penal se sigue usando esto en cierto modo, la instrucción sobre todo, pero captar la atención del juez es decisivo, o de la jueza, ¿no?, en este caso, pero hay que abstenerse de las preguntas innecesarias, ¿no? La atención, como decía Gustavo, es un bien escaso y a los jueces también les gusta el celular, no les gusta el Instagram como cualquiera de nosotros. Yo recuerdo en un juicio que duró 2 años y algo más que yo participé y había, no sé, como 300 testigos, de los cuales la mitad eran presenciales de una gresca que había habido. Y me acuerdo, esto ya está prescrito, se puede, igual es juicio público, cada vez que comenzaba la fiscalía a preguntar, y le preguntaba, bueno, ¿y usted? Cuéntenos qué hizo ese día. Claro, y los tipos venían y un testigo duraba todo un día, porque yo me levanté a la mañana y tomé el desayuno pensando en la lucha revolucionaria. Y uno decía, en algún momento, claro, al tercer testigo ya los jueces estaban escribiendo otra sentencia, todo el mundo estaba en otra cosa, con lo cual es importante ir al grano y no molestar. O sea, yo como litigante no tengo que molestar, o sea, no me tengo que molestar a mí, porque yo molesto al juez en su atención, me molesto a mí mismo. Entonces, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, ¿no? Siempre ir hacia lo principal. Y también hay otra cuestión, cuando escribimos, ¿no? Cuando escribimos, porque yo recuerdo que cuando estudié litigación en Estados Unidos nos hacían hacer un ejercicio de hacer una petición y reconducirla a un párrafo, y de reconducirla a dos renglones y reconducirla a un renglón. Y esto es esencial. Nadie quiere leerse un escrito de 100 páginas. Los jueces ya conocen las normas. O sea, cuando un juez ve un escrito, una norma citada de forma textual, automáticamente, si tuviste la suerte de que estés leyendo tu escrito, lo dejó de leer. O sea, creo que ni el empleado te lo va a leer. Hay cosas que no, o sea, esto atenta contra nuestra pretensión de buscar la atención que hoy está puesta en cuestión, ¿no? La neuroplasticidad lo lleva demostrado. Alguno leyó alguna vez a Nicholas Carr,
esta idea de superficiales, ¿no? De cómo nuestro cerebro va cambiando el modo de obtener la atención sobre la base de los estímulos. Bueno, esto les pasa a todos, les pasa a la gente joven y les pasa a los centennials, a los millennials, a la generación de cristal y a nosotros también. Entonces, tenemos muy poquita atención de la gente y no la perdamos haciendo preguntas innecesarias, ¿no? Yo creo que esta idea de los litigantes cuando sobreabundan, ¿no? y hacen toda esta actuación, parafraseando Juneman, ¿no? Con una cuestión del derecho penal de fondo, esto puede ser tranquilizador a corto plazo, pero a largo plazo es devastador. Muy interesante, Mario, lo que señalabas recién. Me quedo con vos para la siguiente pregunta, que tiene que ver con algo que conversábamos hace instantes. ¿Qué diferencias técnicas aconsejan entre el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos? ¿Y por qué en la práctica es tan importante el contrainterrogatorio? Bien, hay una cuestión primero que es nominal, ¿no? Nosotros hablamos de interrogatorio, del directo, del examen, ¿no? De contraexamen o contrainterrogatorio o el contra, ¿no? Esto es como términos opuestos. Hay una distinción clave, ¿no? Lo primero es que en el directo, con el interrogatorio o en el examen, que son sinónimos, lo importante es este traspaso de información del testigo a los jueces o al juez. Bien, entonces, esto es un arte. En general se sugieren, ¿no?, las preguntas abiertas, a uno puede trabajar con las objeciones. Las reglas de las objeciones tienen que ver con las buenas reglas del litigio, pero muchas veces las reglas del litigio tampoco hay que usarlas porque sí, las objeciones. Uno a veces ve, ¿no?, sobre todo las competencias, que están súper pendientes de las objeciones y objetan. No, un momento, o sea, una estrategia puede ser dejar equivocarse, ¿no? Si ves el proverbio famoso que cuando tu enemigo, en este caso sea el adversario, se equivoca, no le interrumpas. Y a veces uno con las objeciones le corrige el interrogatorio al adversario por el solo hecho de objetar, ¿no? Si supongamos la objeción de sobreabundancia, ¿no? Está el abogado introduciendo toda la información del abogado. Bueno, eso está bueno, si es su mejor testigo y la información la lleva todo el abogado y no el testigo, ese va a ser el fuerte de tu alegato. Entonces, las técnicas para el directo, ¿no?, las tradicionales son las de hacer preguntas abiertas, de dejar explayar al testigo, pero muchas de ellas no las vamos a poder hablar ahora, y yo los invito a anotarse en la diplomatura para conocerlas, porque ahí las van a conocer en detalle, las técnicas de, o sea, cómo uno puede explicar cómo hacer cuando el testigo dice no sé, cuando dice no recuerdo, cómo ir encajándolo en márgenes horarios, cómo ir desde la posibilidad de recordarle declaraciones anteriores, de confrontarlo con otra evidencia. Hay un montón de técnicas, estrategias que son las que vamos a enseñar en la diplomatura para esto. Entonces, hay una diferencia técnica radical entre el directo y el contra, o entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, que es que en el directo, en general, es tu testigo, es el que sirve a tu teoría del caso. Y el contra, ¿no?, o el contraexamen, es el testigo del adversario. Entonces, es muy distinto, porque en el directo vos necesitas que entre información, te podés equivocar poco. ¿Por qué? Porque cuanto el tipo más habla, más información te va a traer. O sea, te puede pasar que haya alguna información que vos prefieras que no esté, pero si vos llevaste ese testigo, corres con ese riesgo de que el adversario lo detecte y en el contra lo logre. Entonces, esa es la diferencia. El contra es el testigo del adversario, y vos del contra te vas a ir con un 0,5, con un puntito. El contra es como ¿no?, esas peleas de boxeo que duran 20 rounds, o sea, es un puntito, un puntito, un puntito. De eso se trata el contra. Yo siempre digo, el contra, ¿no?, uno cuando contraexamina, que ya son técnicas cerradas, en donde uno busca que el testigo responda por sí o por no, donde uno busca el propósito real que uno tiene que tener es debilitar el examen directo del adversario y no liquidarlo. Esa idea tonta, ¿no?, de que todos tenemos de las películas, por eso pasan las películas, no pasa en la realidad, de que el testigo se va a ir pidiendo perdón, ¿no?, o detenido, eso no existe. Entonces, lo que nosotros logramos en el contra es relativizar, para favorecer a nuestra teoría del caso, relativizar el testimonio del adversario del directo. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, que en el contra uno tiene que saber exactamente qué es lo que el testigo va a decir, y lo asimilo. Siempre se ríen de mí por esto ya no me pasa más, pero cuando uno llega tarde a la casa, ¿no?, entonces tu mujer te pregunta, este es el modo que uno contrainterroga, ¿no?, te dice, llegaste tarde anoche, ¿no?
y estuviste en el bar, y estuviste con tus amigos, y estuviste tomando, entonces ya sabe todas las respuestas, y te va a hacer todas las preguntas. Eso es lo que tenemos que lograr en el contra, ser la mujer que recibe al marido llegando tarde a la casa. Sí, el tema, digamos, en el proceso civil mayormente no se entiende esta distinción entre interrogatorio y contra, se habla de repreguntas, bueno, porque parten de la idea de que el testigo es del juzgado, del proceso, etc. Y bueno, el tema de la litigación adversarial todavía tiene un buen trecho para empezar a instalarse adecuadamente, porque todavía no se la entiende bien, ¿no? Pero igualmente estas técnicas de penal que está diciendo del proceso penal adversarial que dice Mario, las aplicamos, se pueden aplicar perfectamente en cualquier proceso civil. Digamos, está el tema con el contrainterrogatorio, porque uno al interrogar en el directo puede hacer preguntas abiertas, cerradas, y en el contrainterrogatorio se admiten preguntas como que algunos denominan sugestivas, ¿no? Y los códigos procesales lo prohíben. Bueno, ahí viene el entendimiento de qué es una pregunta sugestiva, ¿no? Lo que uno busca en el contrainterrogatorio, como bien decía Mario, es esa información, sí o no, sí o no, sí o no, tenerlo cortito, pero sobre todo trabajando inconsistencias que uno le escuchó al testigo. O sea que un abogado, aún en el proceso no penal, en el proceso civil, que escucha la declaración testimonial del testigo que trajo la otra parte, ¿sí? Y encontró inconsistencias, automáticamente ahí tiene que recurrir a esta figura de las repreguntas para terminar de restarle credibilidad a ese testigo, ¿no? Y no hay que ser demasiado ambicioso con el contrainterrogatorio, con estas repreguntas, ¿sí? Son objetivos muy, muy limitados, y sobre todo hay que tener cuidado, porque a veces tenemos la costumbre de preguntar de más los abogados, ¿no? Y siempre es mejor una pregunta de menos que una pregunta de más, a veces, ¿no? Muchas veces en una teoría del caso o una estrategia se derrumba por alguna pregunta de más, porque uno no preparó bien el interrogatorio y viene la respuesta indeseada. Entonces, no hay que meterse donde uno no sabe. En un contrainterrogatorio sí, uno puede ir en ese sentido porque el testigo no es propio, pero en realidad el contrainterrogatorio es interesante utilizarlo en toda clase de procesos para destacarle al juez esas inconsistencias de una declaración del testigo que trajo la otra parte, y en base a eso tratar de restarle credibilidad, ¿no? Y bueno, tenemos, como les decía, el problema en nuestros códigos, como que no tienen claro esta manera de entender el litigio de manera adversarial, pero las técnicas sí se pueden aplicar perfectamente. Un detalle, que lo que decía Mario, ¿no? Recién, de las objeciones en penal, ¿no? Que es un segundo, ¿sí? Objeto, pregunta capciosa, se da traslado muchas veces y el juez resuelve, es un segundo. En el proceso civil vos impugnás una pregunta en medio de una audiencia, porque está mal formulado, entonces ahí frenan la audiencia, salga el testigo, bueno, funde, traslado, contesta el traslado, bueno, esperen que voy a buscar al juez para que resuelva, 45 minutos, vienen con la resolución de la impugnación, ¿no? Y esas cuando hiciste la primera, o sea, ya te quedan más ganas de impugnar nada, porque vas a pasarte 4 días por impugnar las preguntas que hace mal la otra parte. Entonces, es otra manera de obtener información desde el interrogatorio, desde la prueba testimonial, a lo que estamos acostumbrados en civil. Y estoy convencido que no es la mejor manera la que estamos aplicando, ¿no? O sea que, bueno, en ese aspecto es interesante trabajar mucho y nutrirnos de estas herramientas de litigación. Muy útil y muy interesante, Gustavo y Mario. Hay una consulta que ha aflorado en los últimos tiempos fruto de la pandemia, que tiene que ver con el cambio de litigación cuando las audiencias son virtuales. Entonces, ¿existe algún consejo que se pueda dar para mejorar la litigación cuando estamos en presencia de una audiencia virtual no presencial? Bueno, es un tema interesante, porque en realidad hay que partir de la base que, guste o no, todo lo que es la litigación de manera virtual, o las audiencias virtuales, y la justicia digital, como podríamos decir de manera genérica, es algo que llegó para quedarse y se va a seguir utilizando, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las técnicas, esto no está todavía muy estudiado, muy visto, pero yo quisiera remarcar básicamente 5 puntos. Primero, el replanteo de lo que es la inmediación, ¿no? El concepto de inmediación de la época de Chiovenda, ¿no? Era la práctica de la prueba en presencia del juez, pero entendido esto como presencia física. Bueno, eso hay que replantearlo, y ahora hay que hablar de inmediación 2.0. Primer aspecto. Segundo, la comunicación verbal no es la misma de esta manera. Por lo tanto, como la comunicación verbal no es lo mismo, cuando la audiencia se hace de manera virtual, va a haber que prestarle más atención al alegato,
va a haber que mejorar el alegato en el juicio oral, para tratar de mitigar ese problema. Después la comunicación no verbal tampoco. Por eso es importante cómo se pone la cámara y cómo está la iluminación con respecto a, por ejemplo, el testigo que está declarando, ¿no? O cuando yo voy a declarar, o cuando yo voy a hacer un alegato, tengo que tener muy buena luz, bien puesta la cámara, que me puedan ver los gestos y demás. O sea, son pequeños detalles, ¿no? Porque fíjense cómo cae toda la idea de la imagología, que te enseñaba cómo vestirte para una audiencia según la posición estratégica que ibas a tomar y hasta qué perfume te tenías que poner, ¿no? Para poder impactar, todo el tema de cómo mirás al juez, cuándo mirás al testigo, cuándo mirás a la otra parte. Bueno, eso en lo virtual ahora ya no se puede hacer de la misma manera, ¿no? Y aparte hay otro detalle que no es menor, que lo venimos notando últimamente. En lo que es audiencia virtual, la atención se pierde antes. Hay menos atención que en el hecho de estar en una sala de audiencias, ¿no? Y a su vez, los participantes de la audiencia, al no estar cara a cara, ya tienen menos tensión, ¿no? El testigo está más distendido, ya no está ese temor reverencial un poco a la institución o a la sala de audiencias. Pero atención, esto no nos tiene que llevar a desmerecer lo que es la justicia, ¿no? Hay que ponerse un buen traje, una buena corbata, vestirse entero, y no solamente para la cámara, porque si uno se tiene que parar. Bueno, son detalles, hay que tomarse esto seriamente igual. Lo que pasa que por ahí hay que ir ajustando y viendo dentro de las herramientas de litigación cuáles son los desafíos que presenta la justicia virtual o la justicia digital, ¿no? Hay cuestiones para ajustar y para revisar. Bueno, a ver, yo lo primero que recomiendo, ¿no? Es un tema para las charlas virtuales, para las audiencias virtuales, es leer 2 artículos experto total en esto, y es creo que el primero y el único, yo no leí mucho más, que escribió, son 2 artículos que los puedo pasar o los puedo dejar ahí a disposición de los moderadores para que los vean, sobre lo que él denominó los juicios. ¿No? Es un término, creo que acuñado por él. Hoy me decía que lo había encontrado un diario peruano y se me robaron el término. Entonces, lo que decía Gustavo de la inmediación es clave. No todas las audiencias pueden hacerse en forma virtual. O sea, está claro que si nosotros tenemos, por ejemplo, un juicio oral por, supongamos, abuso sexual y va a declarar la víctima, claramente esto no puede hacerse en forma virtual. Esta es mi opinión. O sea, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer. Nosotros en penal hacemos audiencias testimoniales, hacen juicios, pero sobre todo en la fase de instrucción, de investigación preparatoria, las testimoniales, se hacen alegatos, se hacen audiencias de cámara, y esto discurre casi con normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ajustar para la litigación cuando la audiencia es virtual? Yo, no porque lo haya hecho yo, no sé si encontré la pólvora, pero yo les aconsejo hacer a un coach vinculado con la locución y con la fonoaudiología. Y mirar a la cámara, ¿no? A veces nosotros tenemos un papel y uno ve que en una audiencia uno está mirando, en mi compu tiene un punto verde y hay que mirar ahí porque esa es la manera en que uno está mirando al que está del otro lado. Y lo de la vestimenta es clave, lo de la atención es clave, lo de respetar los tiempos es clave, porque a ver, hay cosas que yo las viví. Por ejemplo, hace muy poquito tuve una audiencia, éramos muchas partes, y había, por ejemplo, aparecía gente tirada en la cama. Un abogado que alegó, empezó a alegar por fuera de lo que él podía alegar. Claro, en una audiencia personal, por ahí uno se puede imponer, después no quiere, hay gente, pero acá te putean en un segundo. Entonces, tenés que ser más disciplinado, porque la posibilidad de callarte es un botón. Entonces, en cierto modo, las audiencias virtuales requieren mucha más disciplina que una audiencia personal. De nuevo, porque tu atención es poca, porque mirar una pantalla es difícil y porque las facultades de corrección son instantáneas, ¿no? Entonces, mi consejo es pensar que es un nivel de dificultad mayor a la audiencia presencial, o sea, en lo que es el contenido, aunque está claro que a muchos abogados, esto es curiosísimo, pero a muchos abogados les da temor
hablar frente a los jueces. Yo he visto vos temblando, tartamudeando, y esto también hay que practicarlo y hay que trabajarlo. Muy bien, mientras Mario soluciona algún pequeño percance de conexión, voy a pasar a Gustavo a hacerle la última consulta mientras llegan también muchas dudas a través del box de Q&A, que pueden ir dejando sus inquietudes. Han llegado ya bastantes de los más de 360 asistentes que tenemos aquí de manera sincrónica. Y si Gustavo tuvieras que darle algún consejo a algún novel abogado y también a algún abogado ya experimentado, ¿qué es lo que nunca, nunca, nunca debería hacerse en una audiencia? Bueno, lo primero es concurrir a la audiencia sin una teoría del caso y sin tener preparado el caso, ¿no? Sin saber lo que uno va a hacer. Eso es fundamental. Por eso hay que preparar muy bien esto. Ese es el primer error. Uno no puede ser que empiece una audiencia y el abogado pide el expediente para empezar a ver de qué se trata el juicio, ¿no? Eso no puede ocurrir, no debe ocurrir. Segundo error que nunca hay que hacer es leer las preguntas, ¿no? Leer las preguntas, leyendo el pliego, eso le saca dinamismo, incluso, bueno, es como que no es una buena imagen que uno da. Por eso hay que practicar esto del interrogatorio. Otro error muy común es la pregunta de más, ¿no? La pregunta de más. Muchas veces, como decía Mario, yo muchas veces dejo que la otra parte pregunte, y cuanto más pregunta, a veces mejor, ¿no? Y por eso después, ¿usted quiere preguntar algo? No, suficiente, me hizo el trabajo la otra parte. Entonces, hay que tener cuidado con esto, hay que interrogar con fluidez, hay que evitar las preguntas confusas, o las que son muy técnicas, ¿no? O las irrelevantes, ¿sí? Porque, recuerden, el testigo no tiene por qué ser abogado, generalmente no lo es. Entonces hay que tener un cuidado con el lenguaje y sobre todo tratar de tener cierta empatía con el testigo, porque otra de las cosas que nunca tengo que hacer en una audiencia es ir a pelearme con el testigo, y demostrar que yo soy más importante o que tengo la razón. Y otra cuestión, lo dijo Mario recién, tampoco hay que tenerle miedo al juez. Un abogado, cuando va a una audiencia, tiene que tratar de manejar la audiencia en el buen sentido. ¿Sí? Yo tengo que marcar la cancha y de alguna manera manejar la audiencia, ¿no? Entonces, este es un punto importante porque yo muchas veces veo que abogados, por tener miedo en la audiencia, no defienden al cliente y lo están pasando por arriba. O lo está pasando por arriba el abogado de otra parte, o lo está pasando por arriba el juez. Y lo último que nunca tengo que hacer en una audiencia es perder la concentración. Pero atención, no es solo una cuestión de concentración, sino que es cuestión de ir a la audiencia teniendo una buena teoría del caso y conociéndola. Si uno tiene eso en la cabeza, realmente va a ser mucho más fácil la actividad del abogado como profesional que está interrogando contra interrogando. Es fundamental, de nuevo, lo que hablamos al comienzo, la teoría del caso y la buena preparación para ese momento culminante que es la sala de audiencias donde, como les decía al comienzo, se junta la teoría y la práctica. Y bueno, y en este punto, a mí me parece que así como nosotros enseñamos en litigación que el comienzo tiene que estar anudado al final, también la respuesta a esta pregunta está anudada a la del comienzo, ¿no? Nosotros decimos que, ¿no?, el principal consejo que damos es que el caso tiene que estar pensado a partir del alegato de clausura, ¿no? Y de ahí prepararlo. Esto es más o menos parecido porque los consejos que podemos dar para nunca hacer una audiencia es un poco los que damos al comienzo. O sea, preparación máxima. Nunca vayan a una audiencia sin estar preparados. Porque esto, créanme que la cuestión de la credibilidad se derrumba. Nunca, nunca lean en una audiencia. Yo estuve en un juicio hace algunos años que también duró algo más de 2 años y el fiscal leyó su alegato. Hay varios abogados leyeron su alegato, pero el fiscal, que tiene un alegato más largo, leyó 4 días, un papel. No sé si vieron, ayer estaba viendo el documental de García Belsunce y él se quejaba, ¿no? Acá hay un chico que está leyendo hace 4 días la acusación. Eso es pésimo. Leer es pésimo. Y forma parte de una muy mala práctica y de una muy mala técnica de litigio. Y también es muy importante, y estoy coincido con Gustavo, no vayan nunca a una audiencia a preferir lo que uno quiere frente a lo que quiere el caso, ¿no? Pelearse con un testigo, pelearse con el adversario, pelearse con los jueces, ¿no? De alguna manera, no hay que ser manso, pero no hay que discutir por discutir, ¿no? Entonces, nunca en una audiencia
ni ir sin estar preparado, ni leer, ni salirse del carril del caso. O sea, en la audiencia vos entrás y salís ordenado a tu clausura, a lo que vas a pedir. O sea, y otra cosa vinculado con esto, que también lo vi varias veces en audiencias, pidan. Nunca salgan de una audiencia sin pedir. El abogado va a las audiencias a pedir. Pidan y sean súper concretos en la petición. Esto es clave y aunque no me lo crean, yo lo he visto muchas veces que el alegato, la intervención del litigante falla desde la petición para abajo. Si ustedes saben lo que van a pedir, saben a qué van a la audiencia y esto es lo más importante. Muy bien, muchas gracias Mario, muchas gracias Gustavo. Ahora sí, inauguramos la última sección de la masterclass del día de hoy, que tiene que ver con la sección de preguntas y respuestas. Hay una pregunta, tomando lo último que comentabas recién Mario, me parece que puede servir el disparador que nos viene desde México. Allí comentan que en México, en la actualidad, y creo que esto sucede también aquí en Argentina, los alegatos son vistos como un mero trámite, y los jueces no leen los alegatos y los abogados terminan no haciéndolos. Sin embargo, señalan que hoy está tomando un mayor auge la elaboración de los alegatos para ayudar al juzgador a llegar a una determinación. ¿Tienen algún consejo para hacer mejor los alegatos? A ver, lo primero que quiero recordar es lo que enseñaba Miriam Damasca, ese comparatista croata, ¿no? El alegato es la última oportunidad que tienen las partes de hacer oír su voz. Por lo tanto, quien no le da importancia al alegato, sea abogado o sea juez, no le está dando importancia al derecho de defensa. Y en un juicio oral, ni hablar. Pero el tema del alegato es fundamental. Es fundamental. Además, tiene funciones técnicas que no las tenemos en ninguna otra parte del proceso. Por ejemplo, en el alegato es donde el abogado termina de apreciar o si quieren valorar la prueba. Pero hay algo más. En el alegato, yo como abogado, sobre todo en un proceso civil, es donde le digo al juez cómo tiene que armar una presunción judicial, por ejemplo, en base a los elementos de prueba. O sea, el alegato tiene una importancia tremenda, inclusive, como para, por la influencia que puede tener en la decisión final. En un alegato uno puede alertar al juez de ciertos aspectos de los cuales el juez no tiene por qué darse cuenta o se le va a complicar. A ver, tenemos procesos civiles que son 100 cuerpos, ¿sí? Y el juez no va a revisar cajas y cajas de documentación. Entonces, en el alegato es el lugar donde yo le digo al juez, señor juez, a fojas 1213 del expediente administrativo número tal, está el reconocimiento de la parte demandada de la deuda por la que estamos aquí discutiendo. Le facilité la tarea. Entonces, para mí es fundamental el tema del alegato. En civil se desprecia, en laboral ni hablar. E incluso me han dicho algunos jueces, o he escuchado jueces jactándose de que yo no leo los alegatos. En un proceso sencillito, de unas pocas fojas, podría llegar a ser, pero en los procesos complejos el alegato es muy importante. Sí, desde luego que el alegato, yo lo venía diciendo ahora recién al final, y el alegato es tan importante que es lo primero que vos tenés que pensar cuando preparas un caso. O sea, esto es que sabés a qué vas a alegar, vas a pedir esto. Y de hecho, no sé si ahí en México se usa, pero nosotros acá hablamos mucho del alegato de oreja, ¿no? Que es lo que a los abogados nos pasa cuando tenemos la chance de conversar cara a cara con el juez, muchas veces antes de hacer un alegato formal de clausura, lo que fuere. Entonces, yo siempre digo, ¿no? que los jueces tienen muchos amigos y mucha gente que le puede hablar. Pero lo importante cuando vos tenés esa oportunidad en una reunión, una vez que te atienden, una mesa de entrada, te recibe o lo que fuere, vos tenés la oportunidad de oro para decirle lo más importante del caso. Y, o sea, llevando el ejemplo de lo que decía Gustavo recién, es el reconocimiento de deuda está en la foja 4000. O sea, lo único que te pido es que mires eso. Entonces, el alegato es la petición, es tu conclusión. Es lo más importante de la teoría del caso es el alegato. Es el alegato final. Porque es la confirmación de tu teoría del caso. Porque es lo que vas a ir a pedirle al juez. Entonces, es decisivo. Y los tips para hacer mejor los alegatos, para mí el tip central es este. Es pensar el caso a partir del alegato. De atrás para adelante. Y de nuevo, un alegato corto, preciso, específico, y de no hacerle perder el tiempo al juez. El juez también vio el juicio. No hace falta repetirle todo lo que dijeron los testigos. Hace falta decirle las cosas importantes, la clave, los highlights. Entonces,
el alegato es lo principal, de ahí se construye el caso. Muy bien, muchas Adelante, gracias. Ariel. Jerónimo, gracias. Una pregunta de Ramón Subiaurre, que le agradecemos también la gran cantidad de preguntas que nos ha realizado. Vamos a elegir una sola. Plantea Ramón, en cuanto a tener claro el objetivo, ¿qué pasa cuando abogado y cliente no coinciden en cuanto al objetivo? Por ejemplo, abogado quiere transar y el cliente quiere llegar a la etapa de juicio o al dictado de una sentencia. A ver, acá sí que las cosas son muy distintas en civil y en penal, ¿no? Creo que no sé si hay una regla, ¿no? Porque, a ver, yo, por ejemplo, como abogado, si es una cuestión jurídica, siempre voy a definirlo yo. O sea, yo no soy un empleado de mi cliente. O sea, yo llevo a la faz jurídica su pretensión. Entonces, yo, el modo que lo aconsejo, la estrategia que yo pienso, considero que es la correcta desde el punto de vista jurídico. Entonces, a mí me pasó muchas veces, y esto está descontracturado, de echar a un cliente y diciéndole, si vos querés, andá a estudiar abogacía. ¿No? ¿Por qué? Porque hay cosas que las defino yo, porque yo soy el abogado. Ahora bien, hay un montón de decisiones que la toma el cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un acuerdo, una probation, un juicio abreviado. O sea, yo, en ese caso, yo no puedo reemplazar porque son decisiones del cliente, ¿no? Entonces, si supongamos, ¿no? El fiscal, conversamos con el fiscal y tenemos una posibilidad de una suspensión de juicio de prueba. Entonces yo le digo al cliente, bueno, mira, el fiscal ofrece esto es lo que podemos llegar, son las consecuencias, yo lo informo al 100%, y el cliente me dice, yo quiero ir a juicio, entonces es una decisión del cliente, ¿no? Entonces yo lo voy a acompañar a ganar o perder, pero es una decisión del cliente y hay decisiones que las toma el cliente y otras que son del abogado. O sea por ejemplo, no sé, hay un fallo adverso y el cliente me dice no lo apeles. ¿Cómo no lo voy a apelar? O sea, estoy perjudicando tus intereses que me confiaste. Yo como abogado no lo puedo. ¿Y por qué no lo quieres apelar? No lo quiero apelar porque ya me cansé y no quiero perder más tiempo. No. O sea, entonces hay que imponerse frente a ciertas cosas. No hay, creo yo, una fórmula. Pero sí que yo creo que el abogado tiene que anteponerse al cliente cuando su consejo es jurídico, ¿no? Y el cliente quizás tiene que decidir cuando la decisión no es tan jurídica, sino es una decisión informada sobre la suerte del pleito. Sí, no, la verdad que la pregunta es muy interesante y generalmente al abogado se le presenta este problema, ¿no? Y yo por lo menos trato de diferenciar dos cosas. La plata es del cliente y eso lo define él. Ahora, los jurídicos, las decisiones jurídicas son mías porque son mi responsabilidad. Entonces trato de por ahí hacer la distinción, ¿no? Inclusive está muchas veces el conflicto cuando el abogado antepone sus intereses en respecto de sus honorarios a un arreglo que por ahí quiere hacer el cliente. Bueno, eso ya es un tema también bastante complicado que no habría que hacer, ¿no? Pero bueno, como parámetro, digamos, es eso, ¿no? La plata del cliente decide él. Con respecto a la decisión jurídica y que hace a mi responsabilidad profesional, tiene que ser un tema mío. Y bueno, y si no está de acuerdo el cliente, me quiere hacer torcer mis decisiones jurídicas y mis estrategias y mi manera de ver las cosas, me tendré que apartar del caso. Inclusive, hasta en Suma Teológica, Santo Tomás resuelve este problema. Es bastante interesante, es un problema recurrente y muy antiguo ya. Van llegando muchísimos saludos desde Colombia, México, Guatemala, de todas partes del país también, sobre todo el norte. Muchos saludos para ambos. Hay quizá un patrón común que se repite en varias de las preguntas que tiene que ver con la prueba electrónica. Es decir, ¿qué incidencia tiene la prueba electrónica en los procesos civiles y penales? Bien, a ver, es un tema que hoy en día está muy en boga, ¿no? Y para algunos hasta pone en crisis lo que es la teoría probatoria o los fundamentos probatorios. Igualmente se ha podido resolver ese problema encauzando
las características que tienen que ver con la prueba y las nuevas tecnologías en lo que es la teoría general de la prueba, ¿no? O sea que hoy no hay mayormente conflictos, y en doctrina, por lo menos en lo que es doctrina procesal civil, y sobre todo en Europa hoy en día la discusión pasa por tratar de entender si, o por proponer si los códigos deben tener un medio de prueba electrónico como medio de prueba distinto a los medios de prueba documentales. Bueno, son discusiones más bien académicas que en la práctica lo hemos podido de alguna manera superar. Pero yo creo que lo más importante, más allá de lo técnico, es lo práctico en este caso, porque nos ha cambiado la manera de trabajar a los abogados, ¿no? Nos ha cambiado la manera de trabajar desde lo jurídico, ¿no? Porque hace 30 años los abogados arriba del escritorio teníamos códigos, leyes, después aparecieron las constituciones, después aparecieron los tratados de derechos humanos, ¿no? Empezó a cambiar. Y con respecto a la prueba, el trabajo del abogado con la prueba también cambió, porque como les decía hace un rato, antes venía el cliente con los datos de los testigos y ahora te viene con un video grabado en el celular, ¿no? O te viene con una captura de pantalla de un WhatsApp. Entonces las amenazas antes las probabas de una manera y ahora se prueban de otra. Entonces creo que el desafío es práctico, ¿eh? Y eso es algo muy interesante, que también requiere formación, ¿no? Y cómo entendemos la teoría general de la prueba y los fundamentos probatorios con estos desafíos probatorios que nos traen las nuevas tecnologías. Creo que pasa por ahí el punto, sobre todo bueno, creo que en la generalidad de los procesos, pero en el proceso civil es un poco el desafío que tenemos hoy, el reto que tenemos. Bien, es excelente la pregunta, y yo con esto tengo una especie de manía. Y voy a emular a alguien a quien yo admiré mucho, hace mucho tiempo, un periodista que se llamaba Julio Ramos, que hizo una tapa de un diario que se llama Ámbito Financiero, que decía dolarícese, ¿no? Es una cosa muy argentina. Pero yo les digo, digitalícense al 100%, todo lo que puedan. Yo hace muchos años que, por ejemplo, en mi estudio no manejo papel. Quizás, no sé, las bondades de la pandemia me llegaron antes. Tengo todo absolutamente escaneado, hace muchos años no tengo papel. Con mi equipo de trabajo estamos entrenados para escanear absolutamente todo, y esto es muy sano, ¿no? Esto, digamos, es un consejo secundario que no responde la cuestión, pero ahora sí entro y a ver, hay una clave. Hoy por hoy todo es digital. O sea, ninguna cosa que esté en un papel no estuvo primero en un medio digital. O sea, no existe, primero arranca como digital y después pasa el papel. Esto, no, es algo, una cosa manuscrita, los cuadernos de Centeno, uno diría, que eso también yo creo que estaba en un formato digital antes de ser escrito, pero, o no. Pero lo que les digo es que de todo se trata de persuadir a un magistrado. Entonces, de persuadirlo con las reglas claras, persuadirlo en forma lícita. Entonces, lo digital, que hoy es la base, nosotros tenemos que trabajar. De hecho, por ejemplo, también en la Austral se dicta una diplomatura en cibercrimen, donde uno de los módulos tiene que ver con la prueba digital, se está dictando ahora, que es muy interesante. Entonces, la prueba digital es la base, o sea, es de donde vamos a partir. Tenemos por eso yo decía, digitalícense, porque la regla es la prueba digital. Y nosotros tenemos que trabajar en darle validez a esa prueba digital. O sea, entonces, la prueba digital persuade, convence. Una captura de pantalla no sé, supongamos un delito de amenaza, una captura de pantalla de un Facebook, de un Twitter, eso persuade. Después podremos discutir si es legítima o ilegítima, y que alguien quiere introducir la ilegitimidad tendrá que demostrar lo que fuere. Pero eso es súper persuasivo. O sea, qué mayor persuasión de que existiera amenaza de una captura de pantalla de un mensaje. No, yo, por ejemplo, yo lo viví en su momento, tenía en mi Twitter haciendo los mensajes de amenazas, y yo decía, bueno, esta gente es imbécil, porque, o sea, ¿no? Yo hago la captura de pantalla y ya tengo probada la amenaza. Entonces, la prueba digital es la base, es decisiva. No hay ninguna otra prueba que no nazca de forma digital. Entonces, digitalícense. O sea, piensen en clave de prueba digital. Esa va a ser la regla. Muchas gracias, Gustavo. Mario, una última pregunta que nos dirigen para el doctor Calviño. ¿Qué opina de la oralidad en los procesos civiles sugerida en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, gracias al que hace la pregunta. Mi opinión está clara en la publicación oficial del proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la disidencia que he presentado, porque
realmente, y es algo sabido en cuanto a que el modelo de justicia que se defendía ahí no es el que yo comparto, ¿no? Yo entiendo que la oralidad rinde sus mejores frutos en un sistema adversarial, en penal y en civil también. Por lo tanto, yo creo que la reforma, o si queremos reformar en serio la justicia argentina, tenemos que cambiar el modelo, porque la oralidad es una regla de procedimiento, no es un cambio de modelo de justicia. De hecho, hace 50 años que en la Argentina, en el proceso civil, venimos haciendo lo mismo, cada vez dándole más poderes a los jueces, más poderes a los jueces, más facultad de investigación, todo, y cada vez la cuestión, la justicia, o los operadores de justicia, estamos previstos por la sociedad. Entonces yo creo que hay que cambiar de modelo, totalmente. Por eso este encuentro, tratar de alguna manera trabajar codo a codo con los penalistas que están mucho más avanzados, porque realmente es difícil de explicar, o de explicarle a la sociedad, cómo en las reformas procesales penales vamos hacia el sistema acusatorio, y no hay manifestaciones en las plazas quejándose de que los jueces en el sistema penal acusatorio no interrogan a los testigos, y contrariamente en las reformas procesales civiles de Argentina y de Latinoamérica estamos yendo cada vez más hacia el sistema inquisitivo, ¿no? Entonces, eso tampoco, inclusive hay un montón de cuestiones técnicas que me gustaría hablar otro día, ¿no? Porque ustedes saben que un hecho puede tener connotación en un proceso penal y en un proceso civil, el mismo hecho, todo el tiempo pasa. Entonces, ¿cómo voy a tener sistemas distintos de justicia, ¿no? Donde la prueba es distinta, bueno, donde cambia todo, donde cambia la manera de litigar? Yo creo que la manera de que algún día tengamos una mejor justicia civil parte de algo elemental, y con esto cierro. A ver, hace muchos años le preguntaron a alguien en España, el profesor Andrés de la Oliva, cómo podían hacer para mejorar la justicia civil. El doctor Andrés de la Oliva es un gran procesalista español, e hizo inclusive la ley de enjuiciamiento civil española que rige desde el año 2000. Y él hizo dos preguntas muy fáciles. Dijo, bueno, ¿qué tengo yo acá en España? ¿Muchos jueces o pocos jueces? Y le respondieron, no, tenemos pocos jueces. Bien, ¿qué tengo acá en España? ¿Muchos abogados o pocos abogados? Y le dijeron, pero tenemos muchos abogados. ¿Y qué dijo Andrés de la Oliva? Claramente, pues hombre, que trabajen los abogados. Por lo tanto, si yo tengo un problema de carga de trabajo en la justicia, ¿cómo se me va a ocurrir poner códigos donde le subo más la carga de trabajo a la justicia? Por lo tanto, también hay un trasfondo político, filosófico atrás, ¿no? Pero yo creo que realmente la justicia civil en Latinoamérica puede mejorar en la medida que hagamos un cambio de modelo. Pero ojo, no es solamente cuestión de código, hay que empezar mucho antes, hay que empezar desde los programas de estudio de las universidades, hay que empezar a enseñar a que todo, digamos, empezar a dar a conocer lo que es el modelo adversarial llevado al campo no penal, y perderle miedo a todo esto. Porque la información que sale de un debate controlado, esa información va a ser de mucha mejor calidad y va a servir para que los jueces dicten mejores sentencias. Entonces, en el fondo, la discusión pasa a ser, si se quiere, epistemológica. Entonces, creo que es un largo camino, pero se va a poder hacer sobre todo a partir de los jóvenes y de esos puentes que podemos tender con, por ejemplo, el proceso penal que están trabajando en el modelo acusatorio adversarial hace mucho tiempo con muy buenos resultados. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Mario, por sus reflexiones, comentarios, sus perspectivas. Al final, las perspectivas de ambos, tanto en el mundo civil como penal, son bastante parecidas, comparten principios en común. Queremos aprovechar para invitar aquí a los asistentes a las dos diplomaturas, tanto la diplomatura en litigación penal, que comenzará recién el 1 de junio de este año, con una duración de 8 meses hasta fines de diciembre. Se cursará los martes, una sola vez por semana, con 5 horas de clase, y la modalidad es online, de manera tal que quedan todos invitados, incluso aquellos que están en el extranjero. Y por otra parte, también invitarlos a la diplomatura en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral, que comenzará la semana que viene, con muy buena cantidad de inscriptos hasta el momento. También será online. En este caso se cursará los días martes y miércoles de 17:30 a 20:30. Y mañana mismo tendremos a las 5 de la tarde una reunión informativa para aquellos que tengan alguna duda e inquietud referido al programa de la materia, modalidad, aranceles, etc. Ha sido un placer contar con la participación de ambos expositores, Gustavo Calviño, Mario Laporta. Les agradezco enormemente la presencia en esta masterclass, que ya viene siendo un éxito en la Universidad Austral desde antes de la pandemia. Muchas gracias a Adriel Fernández Santander por la colaboración en la moderación de esta clase, y a todas las autoridades y directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.